De dónde vienen nuestros problemas, tentaciones, flaquezas, problemas, sufrimientos? Todo esto viene en gran parte del mal uso de la libertad y también de las 4 heridas, llagas del pecado original. Usted sabe que el pecado original dejó en nosotros la llaga de la ignorancia, de la malicia, de la concupiscencia y de la debilidad. Estas 4 llagas están en todas las almas, aunque bautizadas. El bautismo quita el pecado original en sí, da la gracia a la santidad, pero no quita las heridas. Cuando uno fue operado, cuando uno tuvo la rodilla, por ejemplo, rota, destruida y operado, siempre queda un poco cojo, ¿no? Como San Ignacio quedó siempre un poco cojo después de sus 3 operaciones. Entonces, el problema que aunque nos confesamos, comulgamos, rezamos, etcétera, hacemos penitencia, sentimos las tentaciones, sentimos los problemas del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la ignorancia en la mente. No solamente no vemos las cosas, sino nos inclina al egocentrismo, egoísmo, egocentrismo, injusticia, la malicia en la voluntad. Estamos torcidos a la esterilidad del egoísmo, injusticia, la concupiscencia, que son los malos deseos en todos los aspectos, y la debilidad frente a los esfuerzos. Estas 4 llagas están en nosotros. Por eso tenemos que usar los antídotos que nos da nuestro Señor mediante los sacramentos, especialmente, que nos dan antídotos. Entonces, los antídotos contra la ignorancia, bien, son la fe, la prudencia como virtud, la sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo como don del Espíritu Santo. Contra la malicia tenemos la justicia y la caridad. La justicia dar a cada con lo suyo, la caridad amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Contra la concupiscencia y los malos deseos tenemos la templanza, comer, beber, placer como Dios manda, y también contra la debilidad tenemos la fortaleza. Estos antídotos deberían crecer en el alma cristiana si lucha y no da acceso al pecado en su alma, y estas heridas tienen que disminuir. Por eso si usted siente tentación, flojera, enojo, envidia, esto y aquello, bien, es debido al pecado original. Sentir no es pecado, consentir es pecado, buscar es pecado. Por lo tanto, debemos ser conscientes que esas heridas están en nosotros. En la medida que luchamos, ellas disminuyen y los dones y virtudes crecen. Y hay un antídoto especial, universal, que es la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión hace aumentar todo esto y disminuir poco a poco esto. De ahí la importancia de comulgar con fe, con caridad, con ese deseo de santificarse, y después de la comunión de hacer acción de gracias, hablar con nuestro Señor. Señor, sin ti no puedo nada, contigo puedo mucho, ayúdame, aquí estoy. Y ser atento a cuál de estas 4 llagas es más fuerte, luchar contra esto. Como una cucaracha aplasta, se acabó. Un escorpión, una serpiente chiquita la aplasta, pero cuando crece es mucho más peligroso. Entonces, en la medida que luchamos contra nuestros defectos, nuestras tendencias, este disminuye y las virtudes y dones del Espíritu Santo crecen. La comunión no es cualquier cosa, es recibir no solamente la gracia con todas las virtudes y dones, sino el autor mismo de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos estos antídotos, estos medios, y aumentamos en nosotros el conocimiento de la vida espiritual, podemos progresar. Si no, podemos quedar estancados y incluso agarrados. Ahora, el que está en pecado mortal, bien, no tiene nada de esto. Es como una persona que tiene varias llagas al aire libre, sin venda, y los microbios vienen a anidarse y van a podrir y la gangrena. El que está en gracia de Dios, el que se confiesa, comulga y tiene la gracia de Dios, y bien tiene la gracia santificante, que es algo divino, que nos hace hijos, herederos de Dios, ilumina, purifica, santifica. Junto con la gracia se activa, tiene la fe, la esperanza, la caridad. Junto con la gracia tiene la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y junto con la gracia tienen los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor.
el que está en gracia, todo eso lo tiene, pero eso tiene que aumentar cada confesión, cada comunión, cada buena, tiene que aumentar esto. Por ejemplo, usted tiene, no sé, 25 grados de luz, y bien puede llegar a 35, 75, 175, todo esto crece. Ahora, el que está en pecado mortal, no tiene todo eso queda destruido. El que está en pecado mortal solamente le queda la fe y la esperanza con el sello de Cristo nada más, todo lo demás queda paralizado. Cuando se confiesa, recupere todo esto. Y en medida que recibe los demás sacramentos, hace penitencia, oración, comulga, etc., se confiesa, y bien, esto crece, todo eso crece juntos, y van a ser antídotos, y esto tiene que disminuir. Ahora la mayor parte de la gente, pobre gente, no tiene nada de esto, vive en pecado mortal, aunque bautizados, tiene fe, esperanza que nos salva y no tiene antídotos. Y los antídotos crecen, las heridas crecen, gangrenan, de ahí los problemas. De ahí la importancia de la oración por la conversión de los pecadores. La penitencia, los sacrificios, los esfuerzos. Eso es importante saberlo. Bien, ahora vamos a continuar nuestra meditación. Caminos para asegurar la salvación eterna de su alma.